¿Listo? Bueno, pues vamos a dar gracias, vamos a orar. El tema de esta mañana, para que quede registrado, es la soberanía de Dios en su providencia. Tocaremos básicamente 4 puntos. Primero, definiremos lo que es la providencia de Dios. Veremos que Dios es soberano en las cosas inanimadas. Número 3, Dios es soberano en las cosas, en los animales. Y número 4, el punto número 4, Dios es soberano en los seres humanos. Esos son los 4 puntos que vamos a estar viendo esta mañana. Padre, queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte. Y como decía mi papá, Señor, que esta mañana tú nos enséñanos sobre este tema, Señor. Que de momento, Señor, no es fácil, Señor, aceptar la soberanía, Señor, tu providencia, Señor. Pero queremos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Que sea tu palabra la que nos enseñe, nos ilustre y nos hagas ver, Señor, hasta dónde llega tu dominio, Señor. Que tú nos enseñes, Padre, que nada se te escapa, Señor. Aún los pensamientos, Señor, que están ocultos en nuestras mentes, tú las sabes, Señor, tú las contemplas. No hay nada escondido ante ti, Señor. Aún tu palabra dice, Señor, que tú puedes ver en medio de la oscuridad, Señor, porque para ti no hay tinieblas. Para ti no existe, Señor, la oscuridad, Señor. Tú todo lo ves, Señor. Y no hay nada que se te escape. No hay nada, Señor, que no esté bajo tu dominio y bajo tu control. Y que esta mañana, Señor, podamos aprender, Señor. Y que podamos descansar en esa soberanía, Señor. Solamente, Señor, para saber el Dios que tenemos. El Dios, Señor, que cuida de nuestras vidas, que cuida de nosotros, Señor. Y que aunque a veces pensamos, Señor, que te olvidas de nosotros, no es así, Señor. Siempre, Señor, estamos presentes en tus pensamientos. Y más, Señor, si somos tus hijos, Padre. Te damos gracias esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Entonces, el tema de hoy, el título, quiero repetirlo, es la soberanía de Dios en su providencia. Pero es muy importante que entendamos qué estamos hablando o qué queremos decir cuando hablamos de la providencia de Dios. Entonces, como punto número 1, ¿qué debemos entender por la providencia de Dios? Entonces, cuando hablamos de la providencia de Dios, nos estamos refiriendo a la acción constante y soberana de Dios en el universo, donde Él continuamente, bajo su sabiduría y su amor, cuida y dirige todas las cosas para el cumplimiento de sus propósitos. Repito, Él con su infinita sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas para el cumplimiento de su propósito. Esto implica no solamente que Dios está observando lo que sucede, sino que Él supervisa y provee todo bajo su control. No solamente es un observador, como mucha gente dice, bueno, Dios hizo el universo, hizo sus leyes, y una vez que hizo sus leyes, Dios se retiró, y entonces son las leyes las que están ahí gobernando, dirigiendo el universo, dirigiendo el mundo, y Dios está ajeno. No es así. Dios está ahí no solamente viendo, sino que supervisa y provee para el bienestar de su creación. Es decir, Dios está activamente involucrado en la historia y en la vida de la humanidad. Siempre lo ha estado. Entonces, cuando Dios creó el universo, Él no se retiró y lo abandonó a su suerte, para que entonces sean las leyes naturales las que estén dirigiendo nuestras vidas. De ninguna manera. Porque si no fuera así, ¿quién estuviera administrando los designios de la humanidad? ¿Las leyes? ¿Las leyes inanimadas que no tienen inteligencia? ¿Que no tienen corazón? ¿No? Si fueran las leyes, como algunos dicen, entonces, ¿cómo Dios pudiera proveer y asegurar nuestra salvación si estamos a merced de las leyes? ¿Cómo Dios pudiera garantizar sus promesas o las profecías, que se cumplieran las cosas al pie de la letra?
¿quién podría garantizarnos entonces que lo que Dios dice lo va a cumplir? Dios lo cumple porque es soberano. Dios puede asegurar nuestra salvación porque Él lo promete, ¿verdad? Y no está a merced de lo que diga el mundo o las leyes impersonales que Dios puso en este mundo. Dice Hebreos en el capítulo 3, versículo 1, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué quiere decir esto? Que la partícula más diminuta, como hablábamos al principio, que las galaxias, que el sol, que el universo, las lluvias, el agua, están sustentadas por el poder de Dios. Es decir, si Dios no las sustenta, dejarían de ser, dejarían de existir. Todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que Dios cree, está sustentado por la mano de Dios. Y si las cosas son, es porque Dios las mantiene así. Si Dios quisiera dejar de sustentar lo que Él hizo, dejarán de existir. Entonces, Dios las sustenta. Entonces, decir que Dios es soberano es decir que Dios gobierna el destino de las naciones. Él es el freno para que el mundo no sea destruido por la misma humanidad. Si Dios en su providencia no metiera mano, la misma humanidad ya se hubiera destruido. Pero ¿por qué seguimos viviendo? Porque Dios la cuida y Dios la sustenta. Entonces Dios, sin quitarle la libertad humana, controla las actividades y el destino de sus criaturas. Dios activamente gobierna y su dominio se extiende a todas las cosas y a todas las criaturas. Dios gobierna toda. Esa es la definición cuando estamos hablando de su providencia. Entonces, pues, ¿qué haremos mañana? ¿Qué podemos hacer el día de mañana? ¿Cómo iremos al trabajo? Pues en su providencia, si Dios lo permite, mañana amaneceremos. Pero quiero que entendamos esa palabra, esa definición, su providencia. ¿Y qué es la providencia? Lo que sustenta las cosas, que Él cuida, ¿verdad? Que es el que mantiene que las cosas sucedan. Que nada sucede sin su voluntad. Y que si el día de mañana nosotros abrimos nuestros ojos es porque así quiso Dios. Entonces Dios, cuando estamos hablando de que Dios tiene su providencia en lo que Él hizo, Él tiene el cuidado. Él la cuida con el único fin de llevar a cabo sus propósitos y sus planes. Punto número 2. Dios gobierna la materia inanimada, o sea, lo que no tiene vida en apariencia. Entonces, cuando decimos que Dios gobierna las cosas inanimadas, estamos diciendo que la naturaleza cumple con los deseos de Dios y lleva a cabo sus decretos. Por ejemplo, en la creación, en el libro de Génesis, si quieren apuntarlo, capítulo 1, versículo 9 al versículo 12. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbranse en seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Entonces vemos aquí que Dios ordenó ¿a quién? A la tierra. Dice: tierra, produzca la hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12, al mandato de Dios, produjo pues la tierra hierba, o sea, como Dios dio la orden, entonces la tierra
Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da vida y que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Por eso, nunca se habían pensado en eso. Yo muchas veces lo he pensado, a lo mejor ustedes sí. ¿Cómo es que de la tierra pueden hacer un fruto, un árbol? ¿Y cómo de un árbol que está enterrado en una tierra podemos comer de su fruto? De un mango, ¿verdad? De una guayaba, de un plátano. ¿Cómo es posible que de la tierra pueda producirse eso? Bueno, pues es el mandato de Dios, que es la tierra, a través de la tierra que nace la hierba, nacen los árboles, y que esos árboles producen esas semillas, ¿verdad? Que son producidas a través de su fruto, y que el hombre puede disfrutar, ¿verdad?, de ese fruto que da ese árbol. La maravilla de Dios a través de la tierra, ¿verdad? Entonces, y lo que dice en Génesis, lo que acabamos de leer, obviamente lo ilustra toda la Escritura, que si nosotros vamos leyendo la Biblia, vamos viendo cómo es que Dios habla de su creación y cómo Dios, a la orden de lo que Dios dijo, ¿verdad?, las cosas inanimadas hicieron lo que Dios ordenó. Otro relato de las Escrituras que hablan del total dominio de Dios sobre la naturaleza es cuando trajo juicio sobre los antediluvianos. Génesis capítulo 7, versículo 10 al versículo 12. Dice Génesis 7:10: y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, porque esa fue la orden de Dios. 40 días y 40 noches lloverá. Ese era el control que Dios tenía. Y también observes el control absoluto y soberano que Dios tiene sobre la materia inanimada en las plagas de Egipto. Éxodo 9. Cuando Dios manda que del cielo cayera granizo. Dice Éxodo 9:23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así de hombres como de bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. La maravilla de Dios, mira, aquí va a llover granizo, pero aquí en esta tierra no va a llover granizo. Aquí están los impíos, bueno, sobre los impíos Dios descarga el granizo y fuego mezclado, pero donde estaba el pueblo de Israel, dice, ahí no cayó ni un puntito de granizo. También dice Dios que mandó que hubiera tinieblas en la tierra. Tanto, dice, tanta era la tiniebla que literal dice, se podía palpar. ¿Cómo era eso? No lo sé. Pero dice que se podía palpar. Era tan densa las tinieblas que se podía palpar. Eso está en Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera, dice, la palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo unas densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Yo no sé la experiencia de estos hombres, pero seguramente fue aterradora.
Tan aterradora dice las Escrituras que nadie se atrevió a moverse de donde estabas. Fue un tiempo, no sé, en donde el esposo, los hijos no podían ver al papá, la mamá no podía ver a los hijos. No se podía caminar. ¿Por qué? Porque era tal la oscuridad que yo me imagino que ninguno de nosotros hemos contemplado esa oscuridad cuando Dios la trajo a la tierra de Egipto. Pero ese es el dominio que Dios tiene sobre las cosas inanimadas. También vemos que era tal la soberanía de Dios que mandó que las aguas del Mar Rojo se dividieran para que los israelitas, dice, pudieran pasar en seco, que ya la mayoría conocemos esa historia. El horno de Nabucodonosor fue encendido 7 veces su temperatura normal, y en el fuego fueron echados 3 hijos de Dios, pero el fuego ni siquiera chamuscó sus ropas, aunque mató a los hombres que habían arrojado en los hombres de Dios. Fueron arrojados y Nabucodonosor en su celo dice, mándenme calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado. Pero tal es el dominio de Dios que esos 3 hombres que fueron arrojados ni a humo olieron. Mas sin embargo, quienes arrojaron a estos hombres, el fuego dice que los quemó y los mató. También vemos que dicen las Escrituras que las grandes luminarias celestiales son gobernadas por el Creador. Al mandato de Dios, el sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz para ayudar a la débil fe de Ezequías. Yo no sé si se acuerdan la historia de Ezequías, que él le pidió que viviera más años. Le dijo, Dios, te voy a quitar la vida, vas a morir. Y él rogó a Dios que le extendiera la vida. Y vio tal el clamor de este hombre que le dijo al profeta que regrese y dile que le voy a conceder su petición. No me acuerdo si vivió 17 años más. 15 o 17 años más. 15. ¿Verdad? ¿Cómo sabré, Señor, que es así? Y Dios le dio la señal. Fueron 2 horas. Si las traducimos, en los grados fueron 2 horas que retrocedió el tiempo. Vemos también en el Nuevo Testamento que a la palabra de Jesús la higuera se secó. Y ahí de paso, bueno, ¿y qué nos quiso mostrar Jesús? Pues de qué sirve una higuera frondosa, con hojas verdes, hojas bonitas, si no da fruto. Y cuando Jesús quiso buscar, ¿verdad?, los higos en la higuera, y cuando no encontró, Dios mandó a secarla. Pero lo hizo por la higuera, lo hizo por nosotros. Fue una enseñanza para nosotros. ¿De qué vale la esplendidez del ser humano, verdad? Tener todo, tener posesión, tener riquezas, tener esas hojas verdes, si no damos fruto. ¿Y qué va a pasar con el hombre que no da fruto? Va a ser quemado. Es Dios quien retiene la lluvia y es Dios quien la da cuando quiere, como quiere y cuando Él quiere. Eso lo encontramos en Amós capítulo 4, versículo 7 y versículo 10. Amós capítulo 4 del 7 al 10. Entonces, Dios gobierna verdaderamente la materia inanimada, la tierra, el aire, el fuego y el agua. Dios lo domina todo. Por eso hay que tener mucho cuidado que cuando murmuramos del tiempo, en realidad estamos murmurando de Dios. Yo sé que a veces no nos gusta cuando llueve, a veces no nos gusta pues cuando algo sucede en la naturaleza. Pero Dios tiene sus planes y Dios tiene sus propósitos. ¿Se acuerdan lo que decíamos el domingo pasado? Para unos, gloria a Dios, porque no llegó el ciclón. Dios nos escuchó. Pero para otros, que sí llegó el ciclón y que tuvo desgracias, ¿qué piensan? No, pues Dios no tuvo cuidado de nosotros, o Dios no nos escuchó. Y es verdad que cuando hablamos de la soberanía de Dios, no todos lo entendemos.
Ahora, esto que estamos hablando no es para explicar por qué Dios hace las cosas, porque no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, como dijimos el domingo pasado, que Dios en su soberanía, Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad, pero también de acuerdo a su santidad. Es decir, que Dios no hace nada por motivos de maldad, por motivos de que Dios quiere que la humanidad sufra. De momento no lo entendemos. Por ejemplo, si de repente Dios se lleva a un hijo que busca a Dios, que está joven, que a lo mejor ni se ha casado, de momento no lo entendemos. ¿Y por qué Dios se lo llevó? Pues eso deja un dolor en los padres, en la familia, en los hermanos. Y a veces eso es difícil de explicar. Pero así es la voluntad de Dios, así es su providencia. Y yo sé que a su tiempo iremos encontrando respuestas. Si no aquí, si Dios lo permite, tendremos una eternidad para ir entendiendo todo lo que Dios hace en este universo. Punto número 3, Dios gobierna sobre los animales. Y solamente puso muy pocos ejemplos. Yo tenía muchos ejemplos. Obviamente no nos podemos pasar hablando de todo lo que la Biblia dice en cuanto a las cosas animadas, pero es pocos ejemplos de muchos que vienen en las Escrituras de cómo Dios tiene el dominio absoluto sobre la materia. Ahora vamos a ver en el punto número 3 que Dios gobierna sobre los animales. Por ejemplo, la entrada de los animales de 2 en 2, macho y hembra, al arca de Noé. ¿No fue Noé el que los juntó? Y bueno, fórmense aquí, ¿verdad? León y leona, panteras, aquí, hagan una cola. No. Eso Noé no lo puede hacer. ¿Cómo es que llegaron esos animales de 2 en 2, verdad? Los changos, no sé, imagínense, los canguros. Llegó el par, ¿verdad? Y entraron, dice, de 2 en 2 al arca. ¡Qué dominio de Noé! No, fue Dios gobernando los animales, ¿verdad? Porque Él tenía un plan, Él tenía un propósito de preservar lo que Dios había creado. Pero fíjense, tal fue la perversidad del ser humano que Dios tuvo que raer a la humanidad. Porque todo designio y todo pensamiento, dice, era solamente de continuo el mal. Y eso no ha cambiado. Es que los antediluvianos eran tan malos que Dios decidió acabar con... No, pues ¿cuántos diluvios Dios no hubiera hecho? Mas Dios prometió ya no exterminar al ser humano con el diluvio. Pero no porque no tuviera razón. O no porque nosotros, los que vivimos antes del diluvio, seamos mejores que ellos. Yo considero que hasta peores somos. Mas sin embargo, en su misericordia Dios permite vivir. Dios permite que sigamos viviendo. Entonces ahí entró el lobo, el oso polar, la pantera, las bestias obedeciendo al mandato de Dios. También es sorprendente el caso de Elías, que fue alimentado por los cuervos. Dice 1 Reyes 17:2. y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Muchos han tratado de disminuir eso. No, es que los cuervos eran hombres, que así les decían. Que era una tribu que Dios mandó que apoyaran a la vida de este profeta para que los pudieran ver. No, la Biblia dice que fueron los cuervos. Animales, pues, que Dios ordenó, ¿verdad? Para que los pudieran alimentar. También vemos que Dios hace que un mudo asno reprenda la locura del profeta. También lo vamos a leer. También Dios manda un gran pez para que se traiga a Jonás, y después de 3 días lo devuelva. Le dijo: ya te lo tragaste, pero ahora quiero que lo devuelvas en tierra seca.
Ajá, porque lo pudo haber devuelto en el fondo del mar. O lo pudo haber devuelto en alta mar. Y de nada le hubiera servido a Jonás, hubiera muerto. Pero Dios mandó al gran pez que lo arrojara ese en tierra. Ahí me lo vas a echar. Porque yo tengo algunos asuntos pendientes con él. Porque Dios trató con la vida de él. Y más o menos trató con él, ¿no? Porque ya vemos la historia de él, que aun cuando Dios trató y lo tragó, ¿verdad? Aún así seguía recio, ¿verdad? Porque él todavía se sentó afuera de la ciudad esperando a ver que cayera fuego del cielo. Y Dios no lo hizo. Y él estaba molesto, ¿verdad? ¿Y cómo le ilustra Dios a él? A través de una higuera. Que él se enoja cuando el sol recio, ¿verdad?, la seca. Dice, tú tuviste más misericordia de una plantita y no tienes misericordia de este pueblo que a mi voz se arrepintió. Y esa fue la lección de él, ¿verdad? ¿Qué aprendemos? A tener misericordia, a no portarnos duros, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos portamos duros, en realidad, así como Dios queremos que suelte el fuego sobre ellos, a lo mejor estamos diciendo, Señor, pues con esa severidad, júzgame a mí. Y verdad que no seríamos capaces de hacer eso. Y punto número 4, Dios gobierna sobre los hombres. Que esta es la parte más difícil, más complicada del tema en realidad. Porque bueno, pues Dios tiene control de los animales, pero del hombre, pues vamos a ver ahorita, de una forma sencilla, tampoco vamos a profundizar, pero vamos a ver que Dios tiene el control de la humanidad. No es como el hombre cree. El hombre hace su santa voluntad y bueno, pues se escapa de las manos de Dios. Vamos a ver que no es así. Entonces nos debemos de preguntar si el hombre es tan rebelde que es capaz de salirse del control de Dios. El hombre es tan malo, el hombre es tan pecador, que en realidad está fuera del control de Dios. Porque el hombre es tan perverso que está fuera del control de Dios. O el hombre es tan enemigo de Dios que se opone a Dios, que es capaz de oponerse al gobierno de Dios. En apariencia, parece que sí, en apariencia. Pero en los hechos vamos a ver que no es así. Entonces, ¿Dios es tan impotente que no puede cumplir sus propósitos por medio de Él? No. Ahora, cuando hacemos esta pregunta, lo que queremos decir, no solamente es que puede encaminar a bien los efectos de las acciones de los malhechores, sino que cada uno de sus actos, por muy desobediente que sea la persona, por muy pecadora que sean sus criaturas, están enteramente bajo el control de Dios. Tan es así que el hombre más perverso, sin saberlo, el hombre más malo, sin estar enterado, lleva a cabo los designios de su voluntad. Ahí está el ejemplo de Judas. Observen las declaraciones que hace Pablo al mundo pagano que adoraba imágenes en la ciudad de Atenas. ¿Qué les dice Pablo a esos hombres que estaban en Atenas? Rápidamente les pongo el contexto. ¿Se acuerdan cuando llega a esa ciudad y vio que ellos estaban adorando a un Dios no conocido? Que estaban entregados a la idolatría, era un pueblo pagano. Bueno, Pablo les dice en Hechos 17:2, dice esta frase, yo nada más corté la frase, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esta frase no fue dirigida a la iglesia de Dios. Esta frase no fue dirigida a los santos hombres de Dios. Esta frase fue dirigida a hombres paganos. ¿Y qué les estaba diciendo a estos hombres paganos? Ustedes adoran a dioses paganos. Ustedes están fuera de la voluntad de Dios. Ustedes no están bajo el dominio de Dios, porque ustedes son tan malos que ustedes hacen lo que quieren.
Pablo les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Entonces, estas frases fueron dirigidas a un público que no adoraba a Dios, ¿verdad? Que no tenía temor de Dios, que no conocían a Dios, y que también se burlaron cuando Pablo habló de la resurrección. Todo iba bien lo que Pablo les decía, pero cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo y que esa era la promesa que tenía para aquellos que creían en Cristo, ellos se burlaron y no creyeron. Entonces Pablo les estaba declarando a este pueblo pagano enfáticamente que ellos vivían, se movían y tenían su ser en Dios, lo cual significa que debían su existencia y su perseveración en Dios, sino que sus mismas acciones estaban bajo la administración y el dominio de Dios. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 21, Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, nosotros maquinamos, pensamos, ¿verdad? Nosotros somos los que planeamos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, dice aquí Proverbios, mas el consejo de Jehová permanecerá. Si Dios quiere algo, si Dios tiene un plan, si Dios ya designó algo, no es el pensamiento del hombre lo que se llevará a cabo, sino que lo que Dios quiere. Entonces, esta es una aplicación general a todo hombre, no solamente a los creyentes. No importa si el hombre cree o no cree en Dios. No importa lo que el hombre desee o planee. Es la voluntad de Dios la que siempre va a prevalecer. Un ejemplo de esto es la ilustración del hombre rico. Les recuerdo, este hombre rico planeaba hacer un granero más grande y decía a su propia alma, muchos bienes tienes para muchos años, reposa, come, bebe, regocíjate. ¿Por qué? Porque él planeaba ¿qué? Vivir muchos años. He tenido tanto, dice que, mira, ahorita ya no me voy a preocupar por el dinero. Lo único que voy a hacer es comer, beber, regocijarme, porque espero vivir muchos años. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio. ¿No sabes que esta noche se te acaba la vida? Entonces se cumple lo que dijimos en Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. El hombre planea, ¿verdad? El hombre dice lo que va a hacer, pero la última palabra la tiene Dios. Por eso yo quiero que entiendan esto. Si alguien se levanta planeando robar en un negocio, si alguien planea robarle a su jefe y lo hace, es porque Dios se lo permitió. Pero lo que quiero que entendamos es que no porque se burlaron de Dios o porque Dios no tenía el control para impedir eso. Simplemente ese hombre estaba cumpliendo con los planes y designios de Dios. Si ese hombre pudo robar, es porque Dios se lo permitió. Pero eso no significa también, mis queridos hermanos, que Dios apruebe o aplauda lo que a veces el hombre hace. Aunque a veces Dios lo permita, no estamos diciendo que era el deseo de Dios, el corazón de Dios, que así fuera, ¿no? Acuérdense bien que el hombre tiene libertad, pero por encima de esa libertad, y Dios nunca oprime su libertad, siempre, ¿cómo lo hace? No sabemos, pero siempre Dios prevalecerá su voluntad. Por eso dije al principio, estos hombres perversos, aunque no lo saben y hacen fechorías, aún así están cumpliendo con los propósitos de Dios. Entonces el hombre rico planeaba vivir muchos años, pero dijo Dios, no, este es el último día.
Dice Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, dice, lo inclina. Si no, pregúntenle a Nabucodonosor, que se enalteció, se enorgulleció. Fue tanto su soberbia que Dios le quiso dar una lección. ¿Era creyente? No. ¿Tenía temor de Dios? No. Mas, sin embargo, dice, bueno, te voy a demostrar mi poder. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo llevó a la locura. ¿Se acuerdan? Y cuando él recapacita y cuando Dios le da la oportunidad de entender el poder de Dios, que no era él soberano, que el soberano era Dios, entonces ¿cómo termina hablando él? Termina hablando de la soberanía de Dios, del control que Dios tiene sobre todos los reyes. Por eso decimos y enfáticamente, no hay ser humano que pueda resistir a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 46:9. Proverbios 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los campos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No hay fuerza humana, no hay plan humano que pueda resistirse a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Pregúntense entonces, mis hermanos, si Dios endereza los pasos de los hombres, ¿no es prueba de que el hombre está siendo controlado por Dios? Es Isaías. ¿Cuál, perdón? El anterior no es Proverbios, es Isaías. Ah, ¿no? No es que no hay Proverbios. Ah, sí, tienen razón. Perdón, tienen razón. Es Isaías. Oh, disculpe, sí. Déjeme aquí anotarlo, si no se me va a quedar aquí. Isaías 46:9, ¿verdad? 10. 9 y 10 fue lo que leímos. Ok, ya hice la corrección. Entonces, para los que nos están viendo, no era Proverbios, sino Isaías 46:9, 10. Luego leímos Proverbios 16:9, donde dice que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Y por último dice Proverbios 23:13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dios lo que quiere, cuando Dios se propone hacer algo, entonces Dios siempre lo va a cumplir. ¿Perdón? 23:3. ¿Tampoco es Proverbios? Pero si Él determina una cosa, ¿quién para cambiar? Perdón, ahora sí estuve. ¿Estás enamorado? ¿Por qué? Esto último ya lo hice hoy a la 1 de la mañana. Job 23:13. 13, ok. Job 23:13. Bueno, resumidas cuentas, hablar de la providencia de Dios es estar hablando de que Dios siempre va a tener el control, el dominio de todo lo que sucede. Providencia de Dios no es un término para los cristianos. Providencia no es un término para la iglesia de Dios. Providencia, estamos hablando de que Él tiene el dominio de todos, ¿verdad? Sea creyente o no creyente, sea una persona
que sea temeroso de Dios o no, eso no importa. Dios, cuando Él determina su consejo, Él lo va a llevar a cabo. No hay nada ni nadie que lo pueda detener. Y así como Pablo les dijo a los atenienses, por Él vivimos, ¿verdad? Él es el que sustenta nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces, si nosotros llegamos a hacer algo, si logramos hacer algo, aunque no seamos creyentes en Dios, es por Él, es porque Dios lo está permitiendo. Entonces, quedó entendida la definición, porque para mí era muy importante entender cuando hablamos sobre la providencia de Dios, que por cierto, cuando hablamos de providencia es un término un poco predicado en las iglesias. Yo les puedo decir que yo pasé muchos años, ¿verdad?, en otra iglesia en donde fue un tema, no recuerdo si se haya tocado inclusive, no podría asegurar que no se tocó, pero hasta donde recuerda mi mente no es un tema que se tocó, la providencia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es un tema olvidado, pero es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque si no entendemos este término, entonces vamos a culpar al hombre, vamos a culpar al diablo, vamos a culpar a muchas cosas. Y va a pasar que no vamos a entender por descansar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en vez de estar resistiéndonos y en vez de estar luchando con las cosas, a veces solamente nos toca ¿qué? Descansar en la soberanía de Dios. Y que de momento a veces no entendamos y sea doloroso, ¿verdad?, rebasa nuestro entendimiento, nos toca descansar en Dios. Por eso es muy importante este tema. Y ya ilustramos de mil formas, y que nos faltó tiempo, de cómo Dios tiene el control, dominio sobre las cosas inanimadas, sobre los hombres y sobre los animales, ¿verdad? Pusimos un ejemplo que pudimos haber puesto más. Nabucodonosor. Para nada era un hombre temeroso de Dios. Él no era un hombre que hacía las cosas de Dios. ¿Saben? ¿Se acuerdan? Hay otro hombre que Dios usó, un rey pagano, Ciro. ¿Y quién fue Ciro? Pues un hombre en donde Dios le habló y le puso en su corazón que él usó para que volvieran a construir el templo en Jerusalén. ¿Y quién era este hombre? Un hombre pagano. Mas sin embargo, él permitió que los israelitas regresaran y les ayudó, ¿verdad?, para que pudieran. ¿Y a quién usó Dios? A un hombre pagano. Ahora, yo digo un hombre pagano, pero no sé, no podría yo asegurar si ese hombre no se convirtió. Pero lo que sí sabemos es que este hombre, Dios lo usó, ¿verdad?, para que el pueblo de Israel pudiera resurgir. ¿Y qué decían los enemigos? Oye, Ciro, si estos son nuestros enemigos, ¿cómo vas a permitir que vengan y construyan? Porque si ellos se fortalecen, ellos son los que nos van a destruir, nos van a joder. Tenían temor del pueblo de Israel. Pero Dios usó el corazón de este hombre, ¿verdad?, para que Dios pudiera llevar sus planes y sus propósitos. Por poner otro ejemplo más. Padre, esta mañana te damos gracias, te honramos, te exaltamos, Padre. Hablar de la soberanía de Dios, Señor, es hablar de un tema en donde no estamos tratando de explicar todo lo que pasa, todo lo que sucede, Señor, porque a veces rebasa nuestro entendimiento. Lo único que queremos lograr, Señor, es que lo que sucede, Señor, en este mundo, Señor, no está fuera de tu alcance, Señor. No hay nada, Señor. En esto podemos incluir, Señor, las mismas tinieblas, los mismos demonios, Señor, que aunque ellos actúan, Señor, bajo su egoísmo, bajo su maldad, Señor, aún ellos cumplen tus designios, Señor, cumplen tu plan, Señor. Y aunque ellos están pensando perversamente en destruir la obra de Dios, ellos sin saberlo están siendo utilizados para que tus planes, Señor, se lleven a cabo, Señor. Y aunque no sabemos cómo es que esto sucede, Señor, sabemos que tienes el dominio total, Señor, y que nada se te escapa, Señor. No hay absolutamente nada, Señor, que no esté en tu mente, Señor. Que tú olvides algo, Señor, que algo esté ajeno, Señor, de lo que tú creaste.
para nosotros sí, Señor. Aún las cosas importantes se nos llega a escapar, Señor. Pero para ti, Señor, las cosas más insignificantes, Señor, ahí detrás de las galaxias del universo, si se mueve, Señor, es porque tú lo permitiste, Señor. Si están ahí, Señor, si existen, Señor, es porque están tomados en cuenta, Señor. Y no hay nada, Señor, absolutamente nada, Señor, que se te escape, Señor. Todos los movimientos, Señor, aún de las cosas inanimadas, Señor, no están desapercibidas en ti, Señor. Todo lo dominas, todo está bajo tu control. Y ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios, Señor, que presumimos esta mañana. El Dios que lo gobierna todo, Señor. Y por eso te damos gracias. Y podemos descansar en ti, Señor. Y podemos confiar, Señor, de que tú guardarás nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.